para poder tener conciencia de varias cosas, entre otras cosas, lo importante que es el lenguaje que utilizamos los psicólogos. Porque, curiosamente, una de las principales armas que tenemos, aparte de las técnicas que utilizamos, etcétera, 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 es el uso del lenguaje en terapia. Y, en cambio, a la hora de utilizar los términos, muchas veces los utilizamos mal, y eso crea mucha confusión y mucho rumor. Yo he señalado el presente y futuro de la psicología en el ámbito de la salud. No pongo de la psicología clínica, de la psicología general sanitaria, sino en el ámbito de. ¿Por qué? Ahora luego lo vamos a ir viendo, pero los psicólogos, lo que es la psicología como ciencia, trabaja en muchos ámbitos. Y muchas veces confundimos lo que es el ámbito donde intervenimos como si eso fuera exclusivo de un ámbito específico de la psicología. Y ahí quiero hacer referencia a una persona que es Manolo Verdullas, que bueno, ha sido vicedecano del Consejo y lleva actualmente todo el ámbito de relaciones institucionales, que viene a decir que la persona que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Hace dos elementos, ahora vais a ver otra que también dice otro adagio, otra frase que está muy bien, y es que el que no sabe dónde va, cualquier viento le es favorable. ¿Qué quiero decir con eso? Mirad, yo creo que lo primero de todo es que tenemos que aprender a utilizar la terminología adecuadamente. Muchos problemas que existen dentro de la profesión están relacionados con los términos que tenemos y por qué la gente, me refiero globalmente, funcionamos más de oídas de los rumores que realmente de leer y de ver las cosas. Por ejemplo, hay un elemento que yo creo que es muy importante y es poder diferenciar de lo que hacemos los psicólogos, lo que son las competencias, de los modelos de intervención, de la normativa o de la regulación normativa que hay en un ámbito. Es decir, las competencias que nosotros tenemos, la competencia de diagnóstico psicológico e intervención psicológica, orienta la tiene que dar el título de psicología, el licenciado o el grado, ¿vale? Y eso es un concepto que tenemos que tener claro, porque si no empezamos a decir esto es mío o esto es tuyo, y eso es un problema. Lo segundo es, cuando yo accedo a un ámbito determinado, ¿cuál es lo que a mí me regula o que necesito? Pues, por ejemplo, para trabajar en el ámbito de salud pública en los hospitales, pues hace falta una oposición y un título determinado que es el clínico. Pero si yo voy a trabajar en el ámbito educativo, necesito un máster de orientación o no, porque esto lo estamos trabajando, y necesito una oposición para entrar. Entonces, debemos de diferenciar las competencias que tenemos los psicólogos por los estudios que tenemos del modelo, perdón, de lo que nos piden para trabajar en un ámbito. Por ejemplo, para trabajar en el ámbito público, en el ámbito de salud, se necesita varias cosas. Una es el título de psicólogo clínico, ¿vale? Siempre que la plaza que se convoca sea para especialistas en psicología clínica. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo siempre digo que un psicólogo del trabajo no puede trabajar en un hospital. En los hospitales trabajan como adjuntos a la dirección psicólogos del trabajo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, los términos hay que tenerlos muy claros. Y luego es el modelo de intervención. No se puede pensar que nosotros cuando hablamos de modelos siempre nos quedamos muchas veces con el modelo clínico. Pero hay un modelo comunitario, etc. Y en un ámbito, a lo mejor en el ámbito de salud, en un hospital, puede ser muy adecuado el modelo clínico, pero en otros ámbitos no. Puede ser necesario un modelo de intervención comunitaria, por ponerlo de acuerdo. Esos conceptos los tenemos que tener claros bajo mi punto de vista para cuando recibimos información, saber si esa información que nos están dando es cierta o no. Lo mismo pasa, bueno, y esta es la segunda frase que decía de Manolo Verdullas, no tiene que ver con el gráfico, porque este gráfico, si no recuerdo mal, la primera vez que lo hice, creo que era Paco Labrador el que lo decía. Tenemos que tener en cuenta también esta diferenciación, porque una de las posibles especialidades que puede salir en su momento puede ser psicoterapia, ¿vale? Ahora luego hablaremos de eso, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que el ámbito clínico es mucho más pequeño que el ámbito de salud. Y eso es importante, ¿vale? Porque los psicólogos, y especialmente los psicólogos general sanitarios, los psicólogos
podemos trabajar en el ámbito de salud, no necesariamente en el ámbito clínico. Igual que el ámbito de psicoterapia no está totalmente en el ámbito clínico tal, porque hay gente que trabaja en el ámbito laboral con orientaciones de tipo psicoterapéutico. Cuando hablo de psicoterapia se puede entender de varias maneras, ¿vale? Estos conceptos son más o menos para que los tengáis en cuenta, porque luego vamos a hablar y sí que me gustaría que los tuvierais en cuenta. He hecho también para que veáis una evolución de cómo ha ido la psicología a nivel académico y profesional y cómo estamos ahora. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que la psicología, como estudios, en el 54, 53, 54, está la Escuela de San Bernardo, si no me equivoco, que es un diploma. Y ahí cualquier titulado universitario podía acceder y con 3 años ser psicólogo. Creo que habían 3 especialidades, que era trabajo, educativa y creo que era clínica o algo de ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, se da un paso más adelante y se constituyen lo que son en las universidades las licenciaturas. Licenciaturas que posteriormente se adaptan al Plan de Bolonia y se convierten en grado. Y ahí ya vienen las diversidades que hay o los puntos de vista. En estos momentos, si yo hago una comparativa mía personal de lo que yo estudiaba en psicología, que era una licenciatura de 5 años, y teníamos, antes de la LOS, competencias en el ámbito de salud, ahora las personas que están estudiando tienen lo mismo que yo tenía, pero estudiando el máster. Muchas veces me da la sensación que hemos dado una especie de círculo, partiendo de 5 años, reduciendo a 4, más 1 año, año y medio de máster para tener las mismas competencias que antiguamente tenían los licenciados. Y luego hay otro elemento de análisis que puede ser muy interesante, y es la continuidad de grado, máster interno y especialidad de internos residentes, ¿vale? Y eso es otro concepto que hay que aclarar. Cuando hablamos de MIR, FIR, etcétera, 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 por ejemplo, en medicina hay MIRES, que son de ginecología, cardiología, endocrinología, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso solamente tenemos una especialidad. Por eso muchas veces, a la hora de hablar, más que hablar de PIR o de lo que sea, hay que hablar de internos residentes. Y dentro de los internos residentes, las distintas especialidades. Porque es diferente que un interno residente, cuando acabe la formación, tenga un título de neuropsicólogo, a que un PIR, especialidad única, tenga que pasar primero por el ámbito de la clínica y luego hacer neuropsicología. O sea, son elementos que uno tiene que pensar. Desde el punto de vista del colegio, porque contra más diversidad hay, más puestos de trabajo hay, contra más especialidades diversas, más posibilidad de inserción laboral hay. Son elementos que hay que pensar. Y luego resulta muy interesante, porque ya se pidió en su momento al Ministerio, y obviamente nos dijo que no, y es que hubiera una continuidad de grado, máster e internos residentes. ¿Por qué? Porque como decía Luis Montoro, contra más compleja es una máquina, más difícil resulta desarmarla. Y es verdad que si un licenciado, no sé, en medicina, que son 6 años, hace una especialidad de 5 años, tiene muchas más posibilidades de ser director de un hospital que un psicólogo que hace 4 años más 4 de especialidad, no llegamos, ¿vale? Son elementos a pensar. La realidad académica en estos momentos es que tenemos unos 187.000 licenciados o graduados en psicología, ¿vale? Sin lugar a dudas, hay un aumento sustancial del número de psicólogos. Este curso 22-23 ha tenido 81.000 estudiantes, es un volumen alto. Ahí la duda es si un número tan alto llega a un momento que debilita digamos, el futuro de una profesión o no. Me decía el decano de notarios de Valencia, cuando hablamos por el tema de las mediaciones y ese tipo de cosas, del ámbito de la mediación. Me decía, ¿y cuántos psicólogos sois vosotros? Y yo decía, pues en Valencia somos 12.000. ¿12.000? Nosotros somos 300 y ya son muchos, queremos menos. Y me transmitía una idea que es interesante, ¿no? Es decir, hay profesiones que hacen presión por el número
de profesionales que llegó hasta un límite, pero hay profesiones que la fuerza la tienen que son capaces de cambiar una ley, de poner una frase en una ley. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. En nuestro caso, es verdad que hay 68 centros universitarios, hay 138 másteres, 65 másteres de psicología general, ¿vale? Hace un tiempo yo hubiera pensado que estamos teniendo un número excesivo de psicólogos que salen al mercado. Tal como funcionan las cosas, la verdad es que yo he cambiado de opinión, porque creo que estamos cada vez en una sociedad más desestructurada en muchos ámbitos y que lo que es importante ya no es el número de egresados de las facultades, sino el nivel de preparación y el nivel de calidad de la intervención que tienen y que seamos capaces de ir a otros ámbitos o ampliar. Ahora, cuando hablemos de las especialidades, os lo comentaré. Eso sería lo que hace referencia a lo que es la academia, ¿no? Si hacemos referencia a lo que es la profesión del psicólogo en España sale realmente el 31 de diciembre del 79. En España, para que una actividad sea considerada como una profesión reglada, tiene que tener un colegio profesional. Y en el caso nuestro, la creación del colegio es en el 79. Y hay 2 o 3 normativas que yo creo que son esenciales para nosotros. Una, obviamente, la creación del Colegio de Psicología. 2, la creación del título oficial de psicólogo especialista en psicología clínica, que es un hito muy importante y en el cual fue el motor principal el colegio. Cualquiera que haga un estudio de la historia de la psicología lo veréis. La ley del 2003 es muy importante en sentido negativo y positivo. En sentido positivo, porque tuvimos que hacer presión para que los psicólogos clínicos estuvieran dentro de la LOPS, ¿vale? Que en principio el Ministerio lo había sacado. Y en sentido negativo, porque sacaron a los no especialistas del ámbito de la salud, lo cual es la LOPS la que restringe, digamos, competencias de salud a los psicólogos. Y eso luego se compensa a través de otros de los elementos que yo creo que es esenciales para el futuro de la profesión, que es a través de la Ley de Economía Social primero en el 2011, la Ley de Salud Pública y luego la orden de verificación del Máster de Psicología General Sanitario, que crea una inflexión, y es que se crea o se da la posibilidad de que los psicólogos que así lo deseen, que deseen trabajar en el ámbito de la salud, tengan una normativa que los protege. En ese sentido, en estos momentos, y estoy haciendo referencia, como decía antes, a lo que sería la regulación normativa. Acordaros, la competencia, el grado, modelo de intervención, dependiendo de que se utilice en el ámbito en que se trabaje, y luego está la regulación normativa. Y en base a eso, en estos momentos tendríamos las personas que pueden intervenir siendo licenciados o graduados en psicología, ¿vale? Que pueden hacer cualquier tipo de actividad de diagnóstico psicológico e intervención psicológica, ¿vale? Pero que no pueden trabajar en el ámbito de la salud, porque está restringido a los psicólogos clínicos y a los máster. Es importante tener en cuenta esto. Aquí viene otro de los elementos que es necesario romper. ¿Dónde desarrollamos los psicólogos nuestras funciones? Uno diría, bueno, pues el ámbito de intervención sería prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, tratamiento. Ok, perfecto. Lugar de intervención. Ahí ya empezamos a restringir el campo. Y ya hablamos de atención primaria, de AP, o si vamos especializada, estamos pensando siempre en hospitales o estamos pensando siempre bueno, en Valencia son centros de especialidades, no sé cómo se llaman en Andalucía. Y luego, cuando pensamos en el tema de ubicación, pues centro de salud mental, hospitales generales, centros de rehabilitación, gabinetes privados, etc. Pero, ¿no creéis que se queda un poco corto? Porque yo, por ejemplo, me plantearía, si yo fuera, da igual, psicólogo clínico que psicólogo sanitario, es decir, si yo tuviera competencias y en cuanto a la regulación, yo creo que las empresas, el tener elementos de salud en el ámbito empresarial o en otros ámbitos es esencial. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el ámbito educativo.
¿De acuerdo? Es decir, nosotros mismos nos quedamos con un concepto muy pequeño de lo que podemos hacer y nos reducimos prácticamente a lo que es el sistema público de salud. ¿Vale? Ya no digo al Sistema Nacional de Salud, porque yo tengo ahí siempre un debate con la Administración. Y el debate es que cuando el Ministerio regula, no regula para el Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Y eso es un concepto que no tienen. Regulan para el sistema público de salud, que incide directamente y normalmente de modo negativo en el sistema privado. Es decir, el Sistema Nacional de Salud tiene dos ámbitos, que es el ámbito público y el ámbito privado. ¿Vale? Entonces, las regulaciones van siempre destinadas al sistema público, lo cual es lógico, que si tienen que resolver la problemática de los españoles, ¿no? Pero es verdad que si no se tiene ese criterio, no tiene mucho sentido que, por ejemplo, un centro privado de salud, privado estoy hablando, tenga necesariamente que tener las paredes de plomo porque van a hacer rayos X. Yo no sé si alguno de vosotros, como psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios habilitados, utilicéis rayos X, ¿a que no? Y la normativa de los ayuntamientos conlleva, porque no está actualizada, a que hayan requisitos que no se utilizan. Es diferente un centro privado, un gabinete privado o una consulta de un ginecólogo, de una consulta de un psicólogo o de una consulta de un traumatólogo o de un radiólogo, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que os pediría es hacer un ejercicio de análisis de todas las competencias que tenemos como psicólogos, dónde las podríamos desarrollar. Desde luego, nosotros en la Comunidad Valenciana hemos hecho un convenio con el Instituto Empresarial de Norte a Sur para ver cómo manejar los niveles de malestar, disconformidad de trabajadores y de autónomos. ¿Por qué? Porque creo que es un ámbito natural que se pueden trabajar los psicólogos, independientemente de que el psicólogo pueda hacer selección de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo que son preguntas o son cuestiones para poderlas pensar. Bien, si nos centramos en el sistema de salud español, ¿cómo está ahora? Mirad, obviamente la puerta de entrada es atención primaria. Cualquier español que quiera ir al traumatólogo, etcétera, etcétera, pasa por atención primaria, ¿vale? Y muchas veces cuando salgo en los medios de comunicación, hablando de atención primaria, yo defiendo que haya más médicos de familia. Y muchas veces me dicen, bueno, pero tú no eres psicólogo. Y yo, sí. Los psicólogos tienen que estar en atención primaria, pero hay una carencia de médicos de familia. Y eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es verdad que es en atención primaria donde se concentra la mayor cantidad de personas que acuden pidiendo soluciones. Y ahí, cuando hablamos con los facultativos, con los médicos de familia o facultativos de otras especialidades, yo les digo que tienen que comprobar de esos pacientes que acuden, muchas veces los pacientes que son reiterativos, en el fondo, tienen un problema de preocupación ansiosa. Las madres que reiterativamente acuden al pediatra porque el nene está mal, el nene pequeño, y son problemas de ansiedad que debían estar interviniendo los psicólogos en ese ámbito. En todo caso, y expandiendo lo que es el ámbito de intervención nuestra, es verdad que el ámbito de patologías mentales es muy importante y aumenta mucho, pero estas son las principales causas de mortalidad en España y estos datos son anteriores al confinamiento, son anteriores al COVID, ¿vale? O sea, que imaginaos ahora cómo están. Os lo digo porque el otro día en un desayuno que hubo de la Asociación contra el Cáncer, que estaba doña Leticia, dieron los datos de la incidencia de procesos oncológicos, que es otra de las especialidades que se tiene que hacer necesariamente, y se supone que las incidencias de aquí al 2030 se van a disparar. De Lancet hablaban que iba a haber un hombre de cada 2 y una mujer de cada 3. La incidencia de eso en el ámbito laboral, imaginaros el empresario que tenga 20 o 30 trabajadores y que dentro de 20 años la incidencia de procesos oncológicos sea muy bajita.
Y hay que aceptar que una persona que está en tratamiento oncológico, si no recibe tratamiento psicológico independientemente de los tratamientos biológicos que reciba, la reinserción laboral es muy dura. El rendimiento no es el mismo. O sea, cualquier persona, si conoce a alguien que ha tenido un proceso oncológico, da igual que sea un cáncer de mama, que sea un colon rectal, que sea cualquier tipo de cáncer, la reincorporación es muy molesta. Estamos intentando trabajar con la COE a ver si podemos llegar de la Fundación a hacer alguna cosa. Y hay elementos tan sencillos, y es que si yo tengo un proceso oncológico, vamos a suponer en mama derecha con afectación del ganglio, y yo trabajo aquí con mi ordenador, la rapidez no va a ser lo mismo, porque durante muchos años yo voy a tener dolor y voy a tener cierta incapacidad, ¿vale? Entonces muchas veces hay que cambiar los ordenadores, como digo yo. Y lo mismo pasa si hablamos de mortalidad en mujeres. ¿Por qué los psicólogos no tenemos que estar trabajando en el sistema circulatorio, tumores, digestivo, cardíacos? Es un ámbito mucho más grande. No está relacionado con patología mental. Es decir, yo considero que una persona que tenga un problema de tipo cardíaco, tenga un infarto de miocardio, no necesariamente tiene que ir a un centro de salud mental, tal como están configurados ahora. O por lo menos de los pacientes que yo he visto, porque yo he estado trabajando en salud mental, en un centro de salud mental y en un hospital, no quieren ir cuando están al lado de otro tipo de pacientes que están mucho más deteriorados. Pues a lo mejor parte de las especialidades que tienen que venir deben de centrarse o en un concepto muy amplio de salud mental, que abarque muchas más cosas que la enfermedad mental, o se tiene que ir pensando en una especialidad que abarque lo que es salud biológica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sabiendo que lo biológico y lo psicológico es lo mismo. Bueno, esto es un dato que todos conocéis, que es del 2014, a raíz de la crisis del 2008, cómo se dispararon todos los problemas de depresión, distimia, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaos cómo estamos ahora. Antes estaba comentando a la delegada que tras el confinamiento hicimos un estudio sobre profesionales sanitarios nada más. Estaban médicos, psicólogos, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, todos los profesionales de la salud. Hicimos un estudio en la provincia de Valencia. Recogimos cerca de 2.000 datos, de 2.000 personas. Venga, como creo que sois psicólogos y psicólogas la inmensa mayoría, a ver si sabéis cuáles es las dos profesiones que daban mayor patología en cuanto a ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, y trastornos de estrés postraumático. Enfermería y farmacia, las dos que más, ¿vale? A ver si sabéis cuál era la que menos daba. No lo podéis imaginar. ¿Qué profesión es la que puede controlar mejor sintomatología ansioso-depresiva, adaptativa? ¿Quién? Los psicólogos. Bueno, Elvira, perfecto. Todos los índices eran menores en psicólogos, excepto los síntomas psicosomáticos, disparados. O sea, controlamos perfectamente las partes cognitivas, porque sabemos defendernos, pero el impacto emocional de dolor de cabeza, dolor de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa... Bueno, ahí vamos. En todo caso, es real que ya no por efecto del impacto del COVID, sino ya anteriormente hacía falta, y así lo reclamamos al Ministerio, el que existieran nuevas especialidades. Y, de hecho, es imposible que en una sociedad que teóricamente es avanzada como la nuestra exista solamente una sola especialidad, que es la de psicología clínica. Y nosotros, en el 2014, en el libro blanco de recursos humanos del sistema sanitario, ya pedíamos que estuviera psico-oncología, pedíamos que estuviera infanto-juvenil y pedimos que estuviera, se me ha ido otra, infanto-juvenil, psico-oncología y neuropsicología, ¿vale? Eso está pedido al Ministerio, está apuntado, o está en lo que es el libro blanco de recursos humanos del 2014, que fue un acuerdo
al que llegamos. La otra realidad, en cuanto a los déficits que tiene el sistema, pues es verdad que ha habido un aumento importante de plazas PIR, pero desde el 94 aquí estamos hablando prácticamente de 30 años, solamente han salido 3.400 plazas. Y hace 5 años o 6 años la necesidad de psicólogos en el sistema público eran de más de 7.000. Si volvemos a la realidad profesional, tenéis aquí de los países que tenemos, ¿por dónde estamos? Pues estamos los últimos. Estamos por detrás de Portugal, estamos por detrás de Polonia, obviamente de Gran Bretaña y estamos por detrás de Suecia. El problema de la información es que cuando se dice muchas veces, deja de tener efecto. O sea, tú le dices a los próceres del gobierno, le dices a los políticos, oye, es que en España tenemos un 4 y pico por cien o tenemos un 5 y pico por cien. En los países de la Unión Europea están en un 8 o tal, y en los países de la OCDE están sobre un 18 o un 20 y tanto. ¿Vale? Perdón, en Europa creo que es un 18 y la OCDE un 26. Y eso se quedan impactados. Pero nosotros lo repetimos, pero llega un momento que si no hay un efecto con esa información, el político tiene el dato, pero no cambia. ¿Por qué? Porque la profesión del psicólogo no ha sido capaz hasta ahora, bueno, hemos sido muy capaces, pero tenemos que aprender, y antes estaba hablando con Óscar, tenemos que aprender a hacer gestión política, que es diferente de la gestión profesional y que es diferente de la gestión académica. Es otra cosa, ¿vale? Y se funciona de otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es una asignatura pendiente. Igual que luego veréis que otro de los déficits que tenemos es que estamos constantemente peleándonos entre nosotros. Yo el otro día, el jueves pasado, estaba con un director general, me vais a permitir que no diga de dónde, y estamos hablando de lo necesario que es la incorporación de psicólogos en atención primaria. Y me decía, claro, pero es que os estáis peleando siempre, es que cada vez que yo hago una cosa hay alguien que está, y no quiero ir a los tribunales. Entonces yo decía, pues, estaba hablando antes con Óscar, primero, no se va a los tribunales, eso no es cierto, y siempre que hemos ido a los tribunales, yo creo que hay una realidad, y es que en general el Consejo de la Psicología, siempre en los tribunales ganamos, no perdemos nunca, porque antes de ir lo estudiamos mucho, pero es una excusa para no sacar plazas. Entonces, nosotros nos peleamos y luego viene otra profesión, que luego hablaremos un poquito de intrusismo, que dice, yo lo hago. Y nosotros nos quedamos con cara de bobos porque yo me he peleado con este, que es compañero mío, y en cambio viene alguien, con todo respeto para enfermería, trabajo social, que empieza a hacer cosas y nadie le dice nada. Y no nos oponemos, ¿no? Son reflexiones. Ya digo que era una charla de reflexiones, ¿no? Aquí tenéis lo que os he comentado antes. Esto era antes del confinamiento, del 4.3. En eso, antes del confinamiento, nosotros ya habíamos hecho un estudio en que se necesitaban al menos 7.200 psicólogos del Sistema Nacional de Salud, y obviamente actualmente es muchísimo más, y es necesario lo que es realmente una toma de decisión por parte de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos y del gobierno central, en el sentido de que se tiene necesariamente, que es la obligación que tiene, cuidar la salud de los ciudadanos. Y si no hay recursos de un tipo, se tienen que utilizar recursos de otro tipo. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza. No estoy hablando de psicología, ¿vale? Estoy hablando, por ejemplo, de pediatría. Es decir, si hay una epidemia y hay un déficit de pediatras, por la razón que sea, os aseguro que el sistema público contrata médicos generalistas. Entonces, lo que no puede ser es que por excusas nadie cuide de la salud de los ciudadanos. Yo estoy hablando de la salud en sentido global. No estoy hablando de patología mental. Estoy hablando de el derecho que tiene una persona que ha perdido al padre y a la madre, o ha perdido un hijo en un accidente de trabajo, perdón, en un accidente de tráfico, el derecho que tiene a recibir asistencia psicológica. Aunque no cumpla criterios DSM de un trastorno adaptativo, mixto,
ansioso-depresivo, depresivo o ansioso. Porque no toda la población cumple criterios de SM. Y no quiere decir que la gente no esté mal. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Eso es una de las cosas que yo creo que tiene de buenas las clasificaciones, es que si se utilizan bien, puedes decir, efectivamente, esta persona tiene tal tipo de patología mental y esta persona de aquí a aquí no lo tiene. O sea, de aquí a aquí tiene esa patología, pero de aquí a aquí no la tiene. ¿Qué pasa? ¿Que esta persona no se descubre? Es un concepto de salud, no es un concepto de enfermedad. Que es otra de las cosas que yo me canso cuando debato. Y es que, lamentablemente, los psicólogos estamos perdiendo el punto de partida. Los psicólogos siempre hemos estado trabajando en cualquier ámbito desde el punto de vista de la salud, no desde el punto de vista de la patología, que es el punto de vista médico. Y poco a poco el sistema está absorbiendo y acabamos pensando en términos de patología en vez de en términos de normalidad. Si yo pienso en el ámbito laboral, en las empresas, lo que yo tengo que hacer es pues, prevención primaria para evitar que lleguen las patologías, por ejemplo. ¿Vale? Aquí os traigo un elemento y os voy a comentar unas cosas de las posibles especialidades que no voy a meterme en ellas porque hay dos mesas que luego se van a hablar, por lo tanto no tiene mucho sentido, ellos saben más que yo. Pero Gualberto, creo que era en el 2012 o así, él hacía, en un estudio que hizo, hacía un análisis de cómo veía él y decía, no, si la psicología al final va a seguir los pasos de la medicina. Decía, bueno, psiquiatría, psicología clínica, salud pública, psicología de la salud, medicina preventiva, psicología preventiva, etc. Hombre, como análisis no está mal, ¿vale? Ahí habrían dos cuestiones. Una, si las distintas especialidades, y no me refiero a estas, sino a las distintas especialidades, tienen que entrar todos por psicología clínica, vuelvo a decir, el MIR o el PIR es el procedimiento y otra cosa es el título. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, si yo me hago ginecólogo, mi título es de médico especialista en ginecología. Y el proceso para sacarme ese título es el proceso MIR de interno residente. Nosotros, como solamente hay una especialidad, pensamos, sin darnos cuenta, que el proceso es lo mismo que el título. Pueden haber internos residentes de neuropsicología, psico-oncología, cuidados paliativos, salud pública. Eso es uno de los debates que tenemos que tener en cuenta. A la profesión en general, a todos vosotros, ¿os interesa más una vía que sea a través siempre de psicología clínica? ¿O interesa una vía en que sacan distintas especialidades, que es lo que ha hecho medicina? El número de médicos aumenta exponencialmente. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Os lo digo porque son elementos a pensar. Y luego, ahora pasamos a las preguntas si queréis, pero como tengo 5 minutitos, me gustaría también comentaros qué es lo que va a pasar en el futuro, cuáles son los retos del futuro. Primero, antes de comentar lo del libro blanco de recursos humanos, yo aquí he puesto 3 especialidades que tenemos que conseguir entre todos que salgan en un plazo de 5 años, como mucho. Es decir, hay que hacer fuerza. ¿Cómo? A través, obviamente, de la organización colegial, a través de las asociaciones, de las sociedades científicas y asociaciones profesionales y a través de las asociaciones de pacientes y usuarios que los tienen. ¿Vale? Si os dais cuenta, os he puesto positivo o negativo. Por ejemplo, en el ámbito de psicología especialista en infanto-juvenil, yo creo que tiene bastantes posibilidades de salir, pero tiene un punto negativo, y es que ya existe una especialidad en el ámbito de la psiquiatría. Entonces ahí va a haber un debate, ¿vale? Y es un punto también negativo, no por los psiquiatras, obviamente, que son compañeros, sino porque, si no recuerdo mal, la vía de psiquiatra especialista en infanto-juvenil está considerada dentro de lo que es la vía de interno residente de psiquiatría. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que ahí lo más probable
por el hecho de la simplicidad legal, es que la especialidad salga dentro de interno residente de psicología clínica. Es lo más probable, ¿vale? En cambio, psico-oncología, igual que neuropsicología, yo creo que tiene bastantes posibilidades de salir. Entre otras cosas porque los neuropsicólogos y los psico-oncólogos están haciendo una labor muy buena y porque son dos patologías de salud, no de enfermedad mental, de salud, que yo creo que se van a disparar. Desde luego, ya os digo que los datos que hay sobre procesos oncológicos están disparados y se van a disparar muchos más. Y en neuropsicología, bueno, Óscar hablará luego, pero yo creo que hay una demanda. Y luego son dos ámbitos, que hay mucha investigación, que hay sociedades profesionales y sociedades de usuarios, y el corpus que tiene es bueno, y luego está demostrada la eficacia en las intervenciones, que son los tres requisitos que yo veo para crear una especialidad. Y luego os someto a debate una especialidad que nadie piensa, que es la dirección y gestión en el ámbito de la salud. El Consejo está en lo que es el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. En un primer momento estaba yo a nivel personal, luego está el Consejo. Y en ese momento, lo que pasa es que yo sepa, no se lleva a cabo. Ya se plantea en el Ministerio que era necesario hacer un máster en gestión hospitalaria, en gestión del ámbito de salud. No estaría mal que cuando surja eso, si al final surge, que no sea restrictiva para una profesión o para una titulación, sino que puedan estar médicos, psicólogos, la gente que sí, ¿vale? Pero sería un sistema que seguramente, obviamente no va a ser una especialidad de interno residente, pero sería necesario. Otro tema que hay que pensar es el tema de salud pública, la posibilidad que yo sepa, en estos momentos solamente hay en España una comunidad autónoma que tiene una plaza creada, que es la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y si entráis en la ley de acompañamiento de presupuestos del año pasado, del anterior gobierno, hay una plaza creada de psicólogo que tienen todas las atribuciones que tienen el resto, incluida el nivel de inspección y supervisión de servicios no psicológicos. Pero estamos hablando público y privado. O sea, es un elemento muy importante. Falta que la doten económicamente para, como decía la directora general, que la doten económicamente para que salga. Pero bueno, ya está la primera. Se tendría que ver si dentro de ese ámbito el tema del psicólogo general sanitario sería una titulación que podría enclavarse ahí directamente. Tiene que salir más pronto o más tarde una especialidad que esté en el ámbito de atención primaria. Yo considero que los psicólogos no podemos hacer lo mismo en especialidad que en primaria. Eso sería un error, ¿vale? Y está el tema de psicoterapia, que también lo quiero comentar. Mirad, por ejemplo, bueno, esto de la psicoterapia os lo comento ahora. Y está la posibilidad de que salga o no salga el tema de una formación especializada en psicoterapia. A mí eso la verdad es que me preocupa, ¿vale? Primero, lo que sí que tenemos claro en el ámbito colegial, y creo que lo tenemos claro todos los psicólogos, es que la psicoterapia tiene que estar vinculada a la profesión, es decir, tiene que estar vinculada a la profesión del psicólogo, en todo caso a la profesión del psiquiatra, y está incluida desde el 95, porque la metimos en su momento, ahí, el colegio lo metió, en las prestaciones del catálogo de prestaciones. O sea, la psicoterapia está incluida dentro de lo que son los servicios. Los psicólogos o los psiquiatras en estos momentos en el sistema público pueden hacer psicoterapia. El problema que hay con la psicoterapia es que hay entidades a nivel europeo y aquí en España que quieren que la psicoterapia sea una profesión independiente. Y eso es un peligro para la formación, perdón, para la profesión, ¿vale? Primero, porque si es una formación independiente del psicólogo, a mí me toca hablar de la psicología, pero lo diría con respecto a los psiquiatras o a los médicos generalistas, es un problema, porque ahí sí que va a haber no solamente una sobresaturación, que sería un elemento a analizar,
pero que el nivel de formación que tienen para poder intervenir, si no se tiene de base la psicología o el ámbito de la medicina, es muy problemático y tiene sus consecuencias, ¿vale? Entonces, nosotros lo que defendemos ahí es que la psicoterapia es un ámbito de especialidad o de supraespecialidad del psicólogo que está trabajando, y eso es lo que se tiene que defender. Si no, tendremos temas de intrusismo seguro, que ahora vais a ver, y que antes estaba hablando con la decana del Colegio de Tenerife, y bueno, sabéis que en Tenerife el nivel de intrusismo que hay, con el Jonathan Colorado, o no sé cómo se llama, es terrible, ¿no? Es una cosa que es terrible. Y luego antes os comentaba el papel del psicólogo en AP. Vamos a ver, aquí os he comentado una cosa, y es que efectivamente el psicólogo de AP puede hacer o debe hacer atención directa a los pacientes. Sí. Pero si hacemos eso únicamente, no diferenciamos lo que estamos haciendo en primaria de lo que estamos haciendo en especializada. Con lo cual, como me decía hace unos años un director general, bueno, sí, yo creo que hay que estar en eso. Vamos a coger a los psicólogos que están en especializada y cada la mitad del tiempo en atención primaria y la mitad en especializada. Eso es debilitar y es que haya menos puestos de trabajo. Y independientemente de la titulación que exijan para estar en primaria, lo que hay que hacer es que haya un perfil de intervención, una serie de estrategias, una serie de técnicas específicas, porque mucha población que está en primaria no tiene problemas de enfermedad mental, tiene otro tipo de cosas. Que repercuta en su inestabilidad emocional y eso, pero si no cumple criterios DSM o criterios 6, CIE, necesariamente no es una patología, o por lo menos eso es lo que dicen en el sistema que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que elementos como, bueno, obviamente, tema de programas, programas de educación para la salud, que en este momento está llevando enfermería, temas de procesos de adaptación ante una cierta incapacidad, por ejemplo, problemas de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, rebeldes a los tratamientos, porque las personas hacen una mala adherencia al tratamiento, son malos cumplidores. No basta con hacer unas indicaciones, haga usted esto, que esto es importante, sino que hay que trabajar y manejar situaciones para que eso cambie. Tenía hace unos años una persona que tenía un problema de diabetes y un problema de obesidad muy importante, ¿vale? Y me la mandaron al hospital. Y el problema, era un problema de la chica, ella estudiaba medicina, era una estudiante de medicina. Y bueno, como yo estoy en el hospital y he estado ahí, pues me la mandaron para que estuviera hablando. No era un problema de ella, era un problema que ella era la víctima. Pero la dinámica familiar era terrible. Estaban todos obesos, con una sobrealimentación que se tuvo que cambiar los hábitos y obviamente no se pudieron cambiar. Si os digo la solución, no lo podéis imaginar. La solución fue, bueno, lo que tenemos que hacer los psicólogos, o que antiguamente se hacía. Si tú no puedes cambiar algo y no hay manera, ¿qué tienes que hacer? Irte. Cuando sacó la plaza de interno residente de medicina, bueno, está en Galicia, acabando la especialidad. Y no os podéis imaginar la ves y no la conoces. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Esos recursos son los que tenemos que hacer. Y luego, para terminar, y me hacéis las preguntas que queráis, hay dos elementos, aparte de la creación del título y de la importancia del máster, yo creo que seamos capaces de tener una señal o señas de identidad profesional es muy importante. Yo, cuando doy una charla en alguna universidad, yo hago una cosa que no voy a hacer a vosotros, ¿vale? Pero les digo a los alumnos, cerrad los ojos e imaginaos a un médico. Si yo os lo digo a vosotros, o a los que están en casa, ¿cómo os lo imagináis? Pues con mucha frecuencia, con bata blanca y con un fonoscopio, ¿vale? Imaginaos a un psicólogo. ¿De verdad os lo imagináis con un diván llevándolo de aquí para allá? No. O sea, no hemos sido capaces
de crear una señal de identidad de la psicología clínica de especialidad o de la psicología sanitaria, sí, asociada al diván todavía, por todo el tema que llevamos del psicoanálisis, que es totalmente respetable, pero todavía no somos capaces de tener una señal de identidad. Y el otro elemento que es fundamental es la calidad de la intervención. Es decir, estamos ahora en un momento esencial en la evolución de la psicología en España. Ahora que viene una eclosión, que va a venir, bueno, ya la tenemos, una eclosión de trabajo, o somos capaces de que los usuarios, los pacientes que tenemos, salgan y digan qué bien lo hacen los psicólogos, o tenemos un problema. Es decir, como entremos en la atención primaria y no seamos capaces de hacer una prestación de servicios de acorde a lo que se necesita, lo tenemos claro. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Porque hay elementos, por lo que decíamos al principio de la palabra, que son muy curiosos, ¿no? Cuando pasa algo malo en medicina, ¿quién es malo? El médico, ¿no? Si un médico hace algo malo, es el médico, ese médico. Es que ese médico es que tal. En psicología todavía, cuando pasa algo malo, es que los psicólogos... ¿Me entendéis la diferencia? Es decir, en un ámbito consolidado como es la medicina, cuando hay una actuación mala, es del individuo, es del profesional. Y en psicología, la rotulación todavía es de la profesión. Y eso hay que romperlo. Igual que es verdad que un profesional de la medicina puede estar hablando mal de otro en silencio, o sea, en la intimidad, pero raramente salen a Internet a decir que sois malos y nosotros somos los mejores y vosotros sois los peores. Y eso es otra cosa que tenemos que cambiar, porque nos estamos lastimando nosotros mismos, ¿no? Bueno, y ahí hablaría para terminar de lo que es el intrusismo, ¿vale? Tenemos dos... en España hay un problema, y es que no existen leyes de atribuciones profesionales. O sea, la gente confunde lo que yo aprendo en la universidad, ¿vale? Los contenidos, las competencias académicas que yo aprendo, con tener derecho a. Y una cosa son las competencias profesionales y otra cosa son las competencias académicas que uno aprende. Os pongo un ejemplo. Hace algunos años, una persona que estudia enfermería, había una asignatura que era cirugía, y ¿cómo era? Cirugía y traumatología de no sé qué. Enfermería. Yo no he visto nunca a un enfermero operar del corazón. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, una cosa son lo que uno aprende, las competencias y las habilidades que uno aprende en la universidad, que son válidas, pero eso la gente lo transfiere directamente a lo que es el ámbito de una ley de atribuciones profesionales. Con lo cual, si yo que soy, por ejemplo, no sé, trabajador social, por poner un ejemplo, he dado algo de evaluación de personalidad, ya me creo que yo tengo capacidad profesional para hacer evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas diferentes. En España hay prácticamente 2 o 3 leyes de competencia profesional. Una con magisterio, únicamente magisterio, sacando la oposición, puede dar clase a infantes, o sea, a niños, etcétera, etcétera. Arquitectos, que tienen reservas de ley para la hora y los abogados, perdón, los médicos y los abogados. Que no el título de licenciado en Derecho, que son cosas diferentes. ¿Me entendéis? El licenciado en Derecho, en este momento, a no ser que haga un máster y entre en el colegio, no puede ir a los tribunales. Ni los abogados de la Administración pueden ir a los tribunales. Lo que pasa es que es verdad que hay un acuerdo global desde hace 30 años en que el Colegio de Abogados considera que la actuación del funcionario que va a los tribunales es puntual y que acepta que sea puntual, ¿vale? Pero son elementos que son diferentes. Entonces, nosotros nos encontramos con profesiones que están muy cerca de nosotros, que por extensión, de alguna manera, considera que tienen que hacer lo mismo que nosotros. Voy a hablar en estos momentos de los pedagogos, lo digo claramente.
O sea, yo no considero que un pedagogo tenga la competencia, ni la preparación, ni las habilidades que tiene un psicólogo, que tenéis vosotros, para hacer un tipo de intervención psicológica. Igual que yo no la tengo para hacer algo de psicopedagogía. Bueno, eso ya lo dudo, pero me entendéis lo que os quiero decir. Y luego, aquí pongo lo de los propios psicólogos, en el sentido de que o los psicólogos somos capaces de ponernos de acuerdo, o esto va a ser la flor del día. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Porque nosotros no hacemos nada más que pelearnos entre nosotros, y hay otros. Esta transparencia es que me encanta. La llevo utilizando desde hace años porque es que es clavada. Vamos, yo creo que el que la hizo, lo hizo para nosotros. Los psicólogos peleándonos entre nosotros y los de fuera riéndose y haciendo lo que tienen que hacer. Muy bien, pues muchas gracias y espero vuestras preguntas. Preguntarme algo, que si no quedo mal. Hola Paco, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por la defensa desde hace tantos años de la profesión y de la disciplina, ¿no?, de la ciencia. Dos preguntas en la misma dirección, acerca de las futuras especialidades. Una, ¿no consideras, primero, que la trayectoria histórica de nuestra presencia como psicólogos haciéndolo bien, incluso una presencia que ha hecho que otros profesionales del campo digan el comportamiento es la pieza esencial en este problema, ¿no?, y es el campo de la especialización en conductas adictivas, en adicciones? Entre otras cosas porque la propia estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud y el propio plan de salud mental marca como una preferencia ahora mismo el tema de las adicciones con o sin sustancia, ¿no? Sí. Una primera cuestión esta, si lo habéis considerado y qué piensas acerca de esto, ¿no? Y lo segundo, de la mano no solamente del ejercicio profesional, sino de la propia legislación que regula la figura del psicólogo general sanitario, si no debería ser su presencia en atención primaria el lugar donde este profesional debe ejercer, ¿no? Es decir, no sé si una especialización de psicología en atención primaria o dotar al psicólogo general sanitario de las competencias para las cuales la propia legislación le creó. Te lo digo esto porque hace unos años, en la jornada que tuvimos en Almería, presentamos unos resultados desde la propia SERCIS, donde tanto psiquiatras, psicólogos especialistas en psicología clínica tenían claro cuál era el papel donde debíamos trabajar unos y otros, pero ninguno entendía cuáles eran sus diferencias en el ejercicio profesional. Entonces, si no sería por ahí, ya no es una defensa sindical del psicólogo sanitario, sino si cumpliendo con la propia normativa, ahí, en atención primaria, en atención no especializada, es donde debe estar el psicólogo general sanitario. Sí, bueno, lo primero es que, al menos en lo que es la comunidad valenciana, que es lo que yo más conozco, el ámbito de adicciones, quien está es el médico generalista, no necesariamente el psiquiatra. Y de los profesionales que hay, han entrado psicólogos que en su momento hicieron un máster en adicciones y actualmente están entrando tanto psicólogos general sanitario como están entrando psicólogos clínicos. Lo que pasa es que muchas veces la flor innata de la profesión quiere estar en sitios cómodos y no en sitios complicados, ¿vale? ¿Cuándo creo que saldrá esa especialidad? ¿Vale? Yo las especialidades que he puesto aquí son porque son lo que yo creo que más rápido, por volumen, por nivel de producción, por presión, tiene más posibilidades de salir. Sin lugar a dudas, si saliera una especialidad en medicina, un interno residente de medicina en adicciones, nosotros estaríamos ahí, deberíamos de estar. Pasa lo mismo que el ámbito de la sexualidad, de la sexología. La inmensa mayoría de las personas que están ahí son médicos
generalistas, que pueden tener un máster determinado, y los psicólogos que hay psicólogos clínicos, por ejemplo, la compañera que yo tenía era psicóloga clínica, pero muchas plazas están cubiertas por psicólogos que tienen un máster determinado y que tienen la plaza ahí, ¿vale? Te digo, es una especialidad, yo creo, como en este caso estoy de acuerdo con Gualberto, no en las especialidades que él decía, pero que nosotros el dique de contención en el ámbito de la salud lo hemos roto. Es decir, nosotros, el proceso, la lógica implícita de las cosas, dice que conforme la evolución de la psicología vaya adelante, iremos a más. Y yo creo que la organización colegial considera que la psicología es una profesión de la salud, globalmente. Da igual que estés en educación, a que estés en intervención social, que no quiere decir que se haga lo mismo con el mismo modelo. Por eso al principio he dicho que hay que diferenciar. Yo nunca metería un modelo clínico de intervención social. Creo que eso no ni toca, vamos, ni es pensable. La segunda cuestión que dices, vamos a ver, el proceso natural de evolución de las cosas es que en atención primaria tiene que haber el equivalente al médico generalista, que obviamente va a ser el psicólogo general sanitario. Eso es la... ¿Cómo se pueda conseguir eso? El año que viene o en 10 años, veremos. Pero lo lógico, por eso he dicho que el papel del psicólogo en atención primaria no puede hacer lo mismo que lo que yo hago en especialidad, porque es que la población es diferente. Entonces, en primaria, ¿qué hago con una persona que tenga un problema, que tenga inestabilidad emocional porque está en un proceso de menopausia? ¿Vale? ¿Qué hago? Porque eso no es patológico, no llega a cumplir criterios de ese. ¿Qué hago cuando haya una problemática de interacción que repercute en la salud de la madre o del padre por los conflictos que hay? Va a ir con dolor de cabeza. Y la problemática es una problemática de dinámica familiar. Es decir, eso están acudiendo a primaria. O sea, hay muchos pacientes que son reiterativos, que acuden y piden medicación y tal, que por cierto luego no toman, la dejan aparte, y que van cronificándose, ¿no? Entonces yo creo que el elemento natural es estar en atención primaria. Que el formato sea que el máster de psicología sanitaria acabe siendo, o sea reconocida como una especialidad, que dentro de 10 años o cuando sea de interno residente, o que directamente haya un elemento que diga, mientras que no hayan psicólogos clínicos de atención primaria de especialidad, los psicólogos sanitarios entren en atención primaria, o que el sistema dependen de salud pública, vinculados y coordinación con la atención primaria. Pero lo que es necesario es que hayan psicólogos en primaria, porque la tasa de nivel de sufrimiento de la gente, pero además venía para acá en un taxi, ¿quiénes íbamos en el taxi? Estaba Óscar, y el señor taxista estaba de un humor, que menos mal que le hemos caído simpático, porque vamos, quiero decir, y si os fijáis, el nivel de irritabilidad que tiene la gente es altísimo. Yo no me acuerdo de haber visto la gente peleando y dar malas respuestas. Quiero decir, yo no recuerdo en mi vida haberlo visto esto, pero además, vosotros sabéis que en Andalucía, por lo menos en Granada, hay una cosa que se llama la mala folla, ¿no? Eso que tienes un día que no, ¿vale? Pues eso nos pasa a todos. Pero una cosa tan... yo no lo he visto. O sea, se necesita psicólogos en atención primaria. Creo que te he respondido más o menos, ¿no? No, muchas gracias, Paco, por, reitero, la enhorabuena por parte de todos por la defensa de la profesión. Y mi pregunta es a colación de la pregunta que te acaba de hacer Alfonso respecto a la psicología general sanitaria en atención primaria. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué categoría profesional crees que darían las administraciones públicas al psicólogo general sanitario en atención primaria? ¿Sería la misma que al psicólogo especialista en psicología clínica? Quiero decir, el psicólogo clínico tiene una categoría profesional de fe facultativo especialista de área y un sueldo asociado, evidentemente.
Y la diferencia de sueldo es bastante notable con respecto a otras categorías. Quiero decir que el psicólogo clínico tiene la misma categoría que un traumatólogo. El psicólogo general sanitario debería tener la misma categoría. Yo, no sé si me sí, perfectamente. Yo soy FAE, feo y aparte FAE, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cobrar un psicólogo general sanitario? Un psicólogo generalista. Lo mismo que un médico generalista. Sí. Por eso el objetivo debe ser que el máster se vaya configurando como una especialidad al final. Claro, es un problema de ellos. Quiero decir, la cuestión es que yo creo que la lucha PIR, psicólogo general sanitario, tenemos que obviarla, porque es una pelea de adolescentes, ¿no? Vamos a ver. 1, somos más. 2, tenemos mayor capacidad política. 3, sabemos muchas cosas. Y 4, no son nuestros enemigos. Lo que pasa es que están equivocados. ¿Me entiendes? Pero si yo te puedo decir que si la función que tiene que realizar el psicólogo que esté en primaria es la misma que el psicólogo que está en especializada, la misma, no habrán psicólogos clínicos ni psicólogos general sanitarios en primaria. Porque cogerán la propuesta que ya me hicieron hace 3 o 4 años, me dijeron, mira, el tiempo que esté el psicólogo en especializada se va a la mitad a otro sitio, que por cierto es lo que hace con especialistas también. Es decir, cuando no hay traumatólogos, del servicio se van 2, tal. Es lo mismo que es necesario, además es necesario que haya una psicología hospitalaria y que haya servicios de psicología clínica en los hospitales estructurados con jefes de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el volumen que tenemos en la pública es necesario. Los psicólogos hacen interconsultas, están en consultas externas, están en hospitalaria, o sea, están en sala. Hay un montón, ¿no? Más pronto o más tarde se tendrá que hacer de esa manera. De hecho, ya se van dando pasos en algunas comunidades autónomas para que los jefes de servicio o jefes de sección sean psicólogos. Yo creo que en Cataluña hay alguno que es jefe de servicio ya, ¿no? Y en Valencia se está intentando hacer y se dice que sí, porque la animadversión no es con el ámbito de la psiquiatría. Yo me llevo muy bien con mis compañeros psiquiatras y yo creo que ellos conmigo también. O sea, muchas veces son, como digo yo, es que llevamos apenas 20 años de especialidad, es que somos adolescentes, es que la psicología lleva 40 años. Yo no dudo que los abogados se peleen o los médicos se peleen, pero normalmente lo hacen de cara adentro y llegan a acuerdos. Nosotros es lo que hacemos o lo que hacíamos los adolescentes. Que este me mira mal, ¿cómo que te mira mal? Y todo, barullo. Yo creo que el sueldo normalmente siempre va a ser de acuerdo al nivel de titulación. Ahora ha habido un problema porque a los psicólogos los están viendo como A1. Sabéis que está A1, A2. Los A2 son, hasta ahora eran los trabajadores sociales, etcétera. Nosotros estamos como A1. Y ahora, al menos en Comunidad Valenciana, o creo que es a nivel nacional, han puesto un A1+. ¿Vale? Paco, Entonces, os vais a perdonar todos, pero si os parece, se puede continuar sí. un poco el debate en un desayuno. Sí, en la cafetería, sí, perfecto. Nos alargamos muchísimo. Te damos las gracias. Muy bien, para que veas cómo nos enrollamos los psicólogos. Seguimos el desayuno, gracias.